Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública argentina. Hoy nos ocupa un gran tema y el gran tema de hoy es el fuego. Se calcula, hay un consenso entre los científicos que señala que hace entre 400.000 y 600.000 años que nuestros ancestros lograron hacer un uso controlado del fuego, y este uso controlado del fuego fue un punto de inflexión en la evolución de los homínidos. ¿Por qué? Porque la cocción de los alimentos permitió, por un lado, una mejor asimilación de las proteínas y de los hidratos de carbono, pero también el fuego controlado permitió, por ejemplo, la actividad nocturna, el reunirse alrededor de un fuego y desarrollar un montón de actividades sociales que tal vez hasta ese momento no se habían empezado a desplegar, y también, por supuesto, protegerse de eventuales predadores. Si nos acercamos un poquito más a la química, el fuego es un fenómeno que se caracteriza por el desprendimiento de luz y de calor como producto de una combustión. Para que haya una combustión siempre tiene que haber un elemento combustible, que es el que arde, y un comburente, que es en general, bueno, el aire, ¿no? Por su contenido de oxígeno gaseoso. Hablaremos de la química del fuego, de la historia, de incendios, muchos temas, especialistas con nosotros y mis compañeros, por supuesto. ¿Cómo estás, Paloma Boxer? Muy bien, ¿vos, Juan? Bien, gracias. Vos lo dijiste, el dominio del fuego fue fundamental para el desarrollo de la especie humana, y vamos a dar un informe para recopilar cuáles fueron las primeras técnicas que el ser humano prehistórico utilizó para generar fuego donde no lo había. Todos tenemos ese homínido en la cabeza frotando piedras, pero por supuesto nunca nos salió. Intentamos eso, a nosotros no nos sale. Bueno, parece que a ellos les salía, sí, pero más tiempo. La ciencia avanzó, la técnica avanzó, y vamos a ver cómo eso se imprimió en los mecanismos para que el ser humano pudiese generar fuego. Bien, de eso hablaremos, cómo hacían fuego nuestros ancestros. ¿Cómo estás vos, Florencia Ballarino? Muy bien, Juan, vamos a hablar de la química del fuego y de también cómo fue cambiando la concepción científica del fuego a lo largo de la historia, desde la antigüedad, pasando por la teoría del flogisto, hasta la química moderna de nuestros días. Así que tenemos un informe para hablar del fuego y la concepción histórica. Lo que fuimos pensando sobre él. ¿Cómo estás vos, Maximiliano Tomás? Muy bien, Juan. Vamos a tener en piso también, no podía faltar, una ingeniera forestal. Claro. Que nos va a venir a hablar acerca de por qué el fuego es una amenaza en algunos casos, pero también por qué en otras el fuego controlado contribuye a la diversidad de las plantas y de la vida silvestre, por ejemplo, ¿no? Hay áreas adaptadas al fuego y también tenemos un informe sobre eso. A veces una amenaza, a veces una solución y a veces parte de un ciclo natural, ¿no? Exactamente. Aunque no lo creamos. Vamos a recibir ya a nuestro primer invitado para meternos con la historia de nuestra relación con el fuego. ¿Quién viene, Flor? Hoy nos visita Ariel Frank. Él es doctor en Ciencias Naturales. Es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como investigador asistente del CONICET en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un posgrado en Comunicación Científica, Médica y Ambiental en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Uno de sus temas de estudio es el uso del fuego en la meseta central de Santa Cruz durante el Holoceno Medio. Muchas gracias, Ariel, por estar con nosotros. Buen día. Buen día, buenas tardes. ¿Cuándo se calcula que los ancestros de la especie humana comenzaron a usar el fuego? Está discutido, ¿no es cierto? Existen como dos teorías divergentes. Estamos hablando de muchísimos, miles de años, pero hay una teoría de gran antigüedad que postula una antigüedad de 1.600.000 años, y una teoría que se basa en las evidencias más firmes, que se acerca a los 400.000 años. El problema es que, claro, a medida que nos vamos yendo atrás en el tiempo, las evidencias son más fragmentarias, no tan evidentes, no tan claras, entonces hay mayor incertidumbre sobre el verdadero momento inicial en el cual nuestros ancestros comenzaron a dominar el fuego. Claro, dominarlo, porque una cosa es conocerlo y otra dominarlo, ¿no? Sí, y otra cosa es encenderlo, que claro, es una tercera diferencia. Conocerlo seguramente lo conocían desde la eternidad, porque es un fenómeno natural en el cual, digamos, ya sea por incendios, por sequías o por la acción de rayos atmosféricos, se pueden generar fuegos naturales. Es decir, que otras especies también conocen el fuego, claro, no somos solo nosotros los que lo conocemos. Dominarlo
pueden aprender a dominar sin saber encenderlo. Claro. Es decir, fuegos naturales que aprendieron digamos, el fuego tiene la posibilidad de dar calor, de dar luz, entonces es una fuente evidente de ciertos generadores de satisfacción de alguna manera. Pero el hecho de tenerlo encendido no te explica cómo encenderlo. Entonces esa es una tercera instancia en la cual ahí sí para 400.000 años sabemos que se sabía encender, porque se da, digamos, las evidencias son poco ambiguas. Tenemos un informe, Ariel, que nos cuenta sobre antiguas técnicas para encender el fuego. Si te parece, lo vemos y seguimos conversando. ¿Cómo encendían el fuego nuestros ancestros? Desde que el humano comenzó a dominar el fuego, se presentó un problema importante: encenderlo. Existen numerosos métodos para lograrlo, y los dos más antiguos se remontan al Paleolítico. Uno utiliza el calentamiento de la madera por fricción y el otro produce chispas mediante la percusión de dos materiales. El primero consiste en hacer una muesca en una tabla de unos 30 centímetros de largo, sobre la que se frota sin parar un palo seco, de modo que en un extremo se vayan acumulando virutas que se van calentando cada vez más hasta que se produce la combustión. En ese momento se debe poner la yesca sobre la brasa y soplar para lograr su ignición. Otra forma de llevar a cabo esta misma técnica es utilizando un trozo de madera blanda y seca abierta por la mitad, a la que se le hace un agujero en el centro. A continuación, se coloca allí un palo resistente y se lo gira rápidamente con las manos. El polvo desprendido por el roce se convertirá en un tipo de brasa, y hará que la paja y las hojas secas, previamente colocadas en la hendidura y a sus lados, comiencen a arder. Un tercer método por fricción se conoce como taladro de arco. Como su nombre lo indica, se emplea este artefacto curvo cuya cuerda está enrollada una vuelta alrededor de una rama dura. Esta se incrusta en un agujero realizado en una madera blanda que debajo tiene una piedra o un hueso. Entonces, al mover el arco hacia adelante y hacia atrás, el palo gira a gran velocidad y produce mucho calor, hasta que logra hacer arder la yesca dispuesta alrededor del punto de frotamiento. En todos los casos, luego de que empieza a arder el combustible primario, se deben añadir ramas finitas para obtener una llama firme y estable, y después leños más gruesos para avivar el fuego sin agotarlo. El otro método para obtener fuego que se empleaba en la antigüedad es a través de la percusión. Consiste en chocar una roca dura como pedernal o sílex con otra rica en hierro como pirita o marcasita. Esto causa chispas, generando lo que se conoce como producción de energía física que entra inmediatamente en contacto con alguna materia altamente combustible. Por ejemplo, pelo de animales, hojas secas, viruta de madera, paja o algún tipo de yesca natural. Sin embargo, este fenómeno no se produce al golpear dos piedras de sílex entre sí porque no se originan proyecciones incandescentes suficientemente calientes y duraderas como las que generan el mineral de hierro o de acero. Por último, vale destacar una costumbre que tenían nuestros ancestros y se conoce como fuego eterno. Consistía en mantener un gran fogón permanentemente encendido al que podía acudir cualquier vecino de la comunidad en caso de que el propio se le hubiera apagado. De ahí que muchas religiones, todavía en la actualidad, mantienen en sus santuarios una llama permanentemente encendida. ¿Dónde y cuándo se cree, Ariel, que se logró entonces controlar el fuego por primera vez? ¿Qué registro hay? Bien, como te digo, mi respuesta va a ser como conservadora. Bien. Porque es hasta dónde tenemos certeza y siempre queda la posibilidad de que haya pasado antes. El cuándo es alrededor de los 400.000 años. 350.000, 400.000. ¿Y en dónde? Y en dónde sería en el Cercano Oriente. Ok. Entonces, la certeza es porque se encuentra en varios sitios llamamos a los lugares donde trabajamos los arqueólogos, los lugares donde hacemos las excavaciones. En varios sitios relativamente contemporáneos encontramos evidencia poco ambigua. ¿Y cuál es esa evidencia que nos indica esta gente controlaba el fuego? La principal son fogones. ¿Cómo encontramos un fogón? Son acumulaciones de forma oval, esférica, de carbón y tierra quemada. Muchas veces tienen por debajo un estrato o una capa roja que indica que se quemó el sedimento que estaba por debajo del fuego. Eso es como lo más claro. Y después tenés evidencias de huesos quemados que indican la cocción, claro, el uso como para la alimentación, piedras con evidencias de termoalteración que tienen un fin tecnológico,
Y por último, algunos pigmentos que ya es un poco más complicado identificarlo, pero también tuvieron fines tecnológicos el uso del fuego para cambiar colores para hacer pinturas. ¿Y se sabe en qué momento se empezó a utilizar el fuego en el territorio que hoy conocemos como Argentina? Sí, porque las primeras sociedades que llegaron a nuestro territorio, que llegaron a América, conocían perfectamente el fuego. Ya traían el fuego. Sí, sí, claramente. El lapso temporal que pasó es amplísimo. Imagínate que te acabo de decir 400.000 años y a América llegan hace 20.000. Claro. Entonces ya lo tenían súper dominado y conocían muchísimas propiedades del fuego ya. ¿Por qué el dominio del fuego representa, podemos imaginarlo, pero cuáles son las razones para los arqueólogos, para los científicos, un punto de inflexión en la historia de la evolución de los homínidos? Por empezar, te diría que el fuego tiene algunas propiedades intrínsecas que son ampliamente beneficiosas para nuestra especie. El calor, la iluminación, la capacidad de cocción, ¿no es cierto? O sea, calefaccionar, estamos hablando que las épocas que yo les mencioné son épocas glaciales, frías, te permite colonizar y llegar a ocupar diferentes ambientes. Y la iluminación te amplía el día a las 24 horas, es decir, que no se acaba con la noche, claro. La capacidad de interacción. Y la cocción lo que permite es ampliar el rango de dieta y prevenir un montón de enfermedades. Eso por un lado. Y después el fuego tiene un rol tecnológico, como les decía, permite mejorar las capacidades para la confección de instrumentos de piedra, permite transformar los colores para realizar pinturas, ya sea pinturas rupestres, corporales, y además tiene un fin socializador. Es decir, que alrededor de la fogata se dieron probablemente las principales instancias de aprendizaje, comunicación de nuestros ancestros. ¿Y hubo algún cambio negativo asociado al control del fuego? Yo creo que eso no lo podemos decir. Si lo miramos a largo plazo, te diría que no. Obviamente que si uno no lo maneja correctamente, es probable que hayan ocurrido en las etapas de aprendizaje incendios, pero eso no hay evidencias que te permitan decirlo con certeza. Tenemos un informe que habla de ventajas y habla también de desventajas del fuego. Vamos a verlo, Ariel, y a ver si hay algún punto de discusión. Ventajas y desventajas del fuego. Cuando los primeros humanos descubrieron el fuego, su vida se hizo más fácil. Lo utilizaban para cocinar y así podían consumir más calorías que cuando comían alimentos crudos, que eran difíciles de masticar, y también podían reunirse en torno a las fogatas para calentarse, tener luz y estar protegidos. Y por las noches les permitía socializar hasta tarde, lo que quizá propició que comenzaran a contarse historias y surgieran otras tradiciones culturales. Sin embargo, el fuego también tenía desventajas. En algunas ocasiones, y como es probable que la capa exterior de su comida estuviera carbonizada, esto podría haber aumentado el riesgo de que desarrollaran algunos tipos de cáncer. Gran parte de los estudios realizados hasta ahora se concentraron en la ventaja que el fuego representó para nuestros ancestros, pero se estudiaron muy poco sus consecuencias negativas, y al respecto hay dos investigaciones muy interesantes. En la primera, los científicos identificaron una mutación que permite a los humanos modernos metabolizar algunas toxinas, como las que se encuentran en el humo, pero no se encontró la misma secuencia genética en otros primates, incluidos los antiguos homínidos, como el hombre de Neandertal y el de Denisova. Gary Perdue, profesor de toxicología en la Universidad Estatal de Pensilvania y uno de los autores del artículo, sostiene que esta transformación podría haber sido uno de los mecanismos usados por la especie para acostumbrarse a resistir algunos efectos negativos del fuego y la inhalación del humo, ya que este puede aumentar el riesgo de infecciones en las vías respiratorias, reprimir el sistema inmunitario y causar trastornos en el sistema reproductivo. Pero quizá los humanos no hayan podido ajustarse a todos sus peligros. El segundo estudio, publicado en una prestigiosa revista científica norteamericana, sugiere que los efectos positivos del fuego para las sociedades humanas también provocaron nuevos y profundos daños.
Su teoría es que cuando comenzó a utilizarse, quizá contribuyó a la dispersión de la tuberculosis por el contacto cercano entre las personas. Empleando un modelo matemático, Rebecca Chisholm y Mark Tanaka, biólogos de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, simularon la forma en que antiguas bacterias del suelo podrían haber evolucionado para convertirse en los agentes infecciosos de esta enfermedad. Sin el fuego, la probabilidad era baja, pero cuando los investigadores lo incorporaron en su modelo, su probabilidad de aparición se disparó. Se estima que ha matado a más de 1.000 millones de personas, por lo que podría ser responsable de más muertes que todas las guerras y hambrunas juntas. Y se calcula que hoy día se cobra 1,5 millones de vidas al año. Muchos expertos coinciden en que la tuberculosis surgió hace unos 70.000 años. Para esa época, los seres humanos ya controlaban el fuego, lo que provocó un cambio significativo en la forma de relacionarse entre sí y con el medio ambiente. Estos factores habrían favorecido tanto el surgimiento de las enfermedades infecciosas como su posterior contagio, favoreciendo por el hecho de estar todos reunidos en un mismo lugar. También habría traído consecuencias culturales negativas que todavía existen. Algunos antropólogos han especulado que la inhalación de humo llevó a que se descubriera cómo fumar. El fuego, entonces, uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad, ofrece innumerables beneficios, pero también varias consecuencias negativas. Casi como con todo, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de la química del fuego y para eso convocamos a la conversación a un nuevo invitado. ¿Quién viene, Paloma? Nos visita Diego Ruiz. Él es doctor en química, es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata. Es coautor del libro Química de la biomasa y los biocombustibles y autor de Ciencia en el aire y Viaje al centro de la Tierra, entre otras publicaciones, y trabaja en el Centro de Investigación en Sanidad Vegetal. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo es el fuego desde el punto de vista químico? Desde el punto de vista químico, el fuego es un sistema más o menos complejo en comparación a otros sistemas químicos, ¿no? Porque no solo se producen cambios en la composición de las sustancias, sino que también se evidencia energía en forma de calor y en forma de luz principalmente, ¿sí? Entonces es una reacción química que no solo produce otra sustancia, sino que calor y luz. Bien, a propósito del fuego y de esto que hoy nos estás diciendo, seguramente hace 1000 años el cuento hubiera sido otro, ¿no? La concepción que tuvimos sobre el fuego a lo largo de la historia fue cambiando y de eso va el informe que tenemos para contarte y después seguimos conversando, si te parece. La concepción científica del fuego a lo largo de la historia. El efecto del calor sobre la materia ha sido desde tiempos muy remotos sujeto de observación y experimentación. Tradicionalmente se consideraba el fuego como instrumento de transformación. Desde la antigüedad clásica, junto con el agua, la tierra y el aire, fue considerado uno de los 4 elementos. Esta teoría representaba las formas conocidas de la sustancia, los patrones básicos de la naturaleza y era utilizada para explicar diferentes comportamientos. En la cultura occidental, su origen se encuentra en los filósofos presocráticos y desde entonces ha sido objeto de numerosas obras de expresión artística y filosófica, perdurando durante la Edad Media y el Renacimiento e influyendo profundamente en el pensamiento y la cultura europeos. Más tarde, en los siglos XVI y XVII, surgieron nuevos descubrimientos científicos acerca de los estados de la materia. En 1680, con sus investigaciones sobre la combustión, el físico y alquimista alemán Joachim Becher fue el inspirador de una de las teorías químicas más importantes de esa época, la del flogisto. El científico partió de una interpretación diferente de los 4 elementos. Para él, todos los cuerpos estaban formados por mezclas de agua y tierra, mientras que el fuego y el aire eran considerados como simples agentes de las transformaciones. Creía que las sustancias se componían de 3 tipos de tierras, cada una de ellas portadora de la propiedad de adquirir respectivamente un aspecto vítreo, uno fluido o volátil y uno combustible. A esta última variedad la denominó terra pinguis, y para él contaba con el principio de la inflamabilidad. Esta expresión podría traducirse como tierra grasa o tierra oleaginosa. Becher también empleó otros términos para designarla, como azufre flogisto. Más tarde, y a partir de este supuesto, el químico y médico Georg Stahl desarrolló una teoría donde sostenía que toda sustancia susceptible de sufrir combustión contenía flogisto, que era liberado por cualquier sólido bajo la acción del fuego. A mediados del siglo XVIII,
Esta doctrina era ampliamente aceptada, hasta que en 1880 Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, diseñó un experimento que contradijo aquella hipótesis. El científico francés interpretó correctamente la combustión eliminando el flogisto en su explicación, y en su lugar apuntó a la teoría de la combustión basada en el oxígeno. Su forma de proceder fue totalmente innovadora. Introdujo la práctica cuantitativa, dando con ello un lugar central al análisis. Sus trabajos constituyeron una verdadera revolución en la química y sentaron las bases para el desarrollo de esta ciencia durante el siguiente siglo, tanto en el plano teórico como en el de sus aplicaciones. Basta con comprobar el lugar que esta disciplina ocupó en la revolución industrial. De esta manera, a lo largo de la historia, la ciencia fue pensando, con ensayo y error, las características y propiedades del fuego. ¿Cuáles son, Diego, los componentes necesarios para producir fuego? Bien, los componentes necesarios son los que todos vimos alguna vez en la escuela. Un material capaz de quemarse, lo que se llama habitualmente un combustible, y un material que químicamente lo oxide, que es lo que se llama normalmente comburente. Habitualmente lo más común es el oxígeno presente en el aire, ¿no? Claro. Y con eso ya está. Con eso y una temperatura suficiente para que se inicie esa reacción, ya tenemos fuego. Una vez que se inició, no necesitamos tener ese constantemente porque ya el fuego aporta la propia temperatura para que continúe. Claro. Decías al principio que una de las características del fuego es que libera calor y que libera luz. ¿Por qué libera estas dos cosas? A ver, todas las reacciones químicas, cualquiera que se les ocurra, siempre tiene una diferencia en la energía entre lo que había antes y lo que se forma después. Esa diferencia se libera o se absorbe dependiendo de cómo sea. Bueno, cuando se libera, una de las formas más comunes, la más habitual, es que sea en forma de calor, ¿sí? Pero también parte de esa energía, en el caso de las combustiones, se libera en forma de luz, ¿sí? Pero es algo habitual en cualquier reacción. Así como hay otras reacciones que se pueden aprovechar para generar electricidad en una pila o una batería, bueno, la combustión se aprovecha para el calor o por la luz. ¿Cuáles serían los combustibles fósiles y los alternativos? Bueno, los combustibles fósiles son aquellos que provienen de materia que es fósil justamente, estuvo viva en algún momento, fue sufriendo transformaciones y en esas transformaciones el contenido de componentes como los hidrocarburos, el carbón o el hidrógeno se va aumentando, se va concentrando y ese material, muchísimo tiempo después, como el petróleo, el carbón mineral, etcétera, tiene un gran potencial como material combustible, de ahí lo de fósil. Ahora, el gran problema de combustibles fósiles es las emisiones que se acumulan y acumularon durante muchísimo tiempo y por eso se gases cuando entran en combustión. Emiten gases dentro de esa combustión. Los productos de esa combustión son gases como principalmente el dióxido de carbono, pero también, por ejemplo, el carbón mineral emite óxidos de azufre, de nitrógeno, que también aportan negativamente a la contaminación, ¿no? Los combustibles que llamamos alternativos son sustancias que obviamente también se queman y se aprovechan para su energía en una combustión, pero que tratan de reducir esas emisiones, ¿sí? Hoy en día se utiliza mucho el biogás, el biodiesel, el bioetanol como productos que no dejan de emitir gases, pero emiten en mucha menor concentración. ¿Y qué es la temperatura de ignición? La temperatura de ignición es algo más o menos lo que mencionaba hace un ratito. Para que se inicie el fuego necesitamos cierta temperatura. Ese valor mínimo de temperatura en el cual yo cuando tengo el material que voy a quemar y el aire, el oxígeno en este caso, cuando llega a ese mínimo de temperatura suficiente como para que se inicie el fuego, ese valor es lo que se llama temperatura de ignición, ¿sí? Una vez que se inicia, se autosustenta solo con el calor que va liberando la propia combustión. Esa temperatura de ignición no es igual para todos los materiales o para todos los combustibles. Según el material varía, así como nos cuesta prender más o menos el gas de que sale de la hornalla o un carbón que le tenemos que dar un rato largo para hacer el asado. Bueno, tienen diferentes temperaturas de ignición justamente. ¿Y hay distintos tipos de combustión? ¿Está la combustión completa y la incompleta? Bien. Eso tiene que ver con la proporción que tengo entre mi material que voy a quemar, el combustible, y el oxígeno del aire que les voy a aportar, el comburente. Si tengo poco oxígeno en relación a ese material, que genera esa base de carbono, el gas que se va a formar no va a ser el dióxido de carbono, que es el más común, sino monóxido, porque por cada átomo de carbono hay un solo oxígeno, porque hay menos proporción de oxígeno en menos relación oxígeno al disponible. Menos oxígeno disponible o demasiado combustible en relación al aire que tengo. Entonces se forma monóxido. Esa combustión es incompleta porque se puede seguir quemando ese monóxido para dar dióxido. Pero si no tengo las condiciones va a formarse ese dióxido y es lo que generalmente trae problemas.
respiratorios y hasta letales. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? ¿A simple vista alguna forma de saber si es completo o incompleta? Usualmente con los combustibles que usamos para calefacción normalmente, como el gas natural, el color de la llama es indicativo del tipo de combustión que estoy teniendo, ¿sí? Cuando la combustión es completa, libera más energía, se aprovecha más, y la llama tiene un color azulado, el color azul violáceo que vemos en las hornallas habitualmente lo vemos bastante bien, ¿sí? En cambio, cuando hay poco aire, o hay hollín, o hay óxido en los materiales, la combustión va por otro lado y empieza a ser incompleta. La llama es más amarillenta, anaranjada, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que está quemando mal, decimos normalmente. Bueno, ahí tenemos una combustión en problema. ¿Y qué hay que hacer si vemos, por ejemplo, en nuestro hogar una combustión de este tipo? Tratar de solucionar. Normalmente el problema suele estar en el material, el elemento, la hornalla, el pico de la estufa, etcétera. Hay que limpiarlo o reemplazarlo o arreglarlo o cambiarlo. En general el problema suele estar ahí, ¿sí? ¿Y de qué hablamos, Diego, cuando hablamos de materiales inflamables? Material inflamable es cualquier material que fácilmente, ¿sí?, inicia un fuego, o sea, suelen tener temperaturas de ignición relativamente bajas, claro, ¿sí? Entonces, fácilmente, al estar presencia del aire, con una temperatura no demasiado alta se pueden encender solos, o una chispa. Y cuando se nos cae, vos hablabas del color de la llama de acuerdo a la combustión. A la combustión. Pero viste, a veces cuando se nos caen elementos en la llama también cambia de color, ¿no? Sí. Por ejemplo, la sal como estamos cocinando, generalmente suele caer sobre el fuego y cambia de color. ¿Por qué es eso? Es verdad. Cuando en el fuego o una llama tenemos distintos elementos químicos, ¿sí? Lo más común, la llama de gas o la del petróleo, combustible, son llamas azules, entre anaranjadas y azules, según como estemos quemando, porque el carbón quema y emite esa frecuencia de esos colores. Si quemamos otro elemento, por ejemplo, en el caso de la sal está el sodio, ¿sí? El sodio da una llama más amarilla, más clara. De hecho, las luces de iluminación, las que no son LED, que son luces amarillas, son lámparas de sodio. Hay vapor de sodio en el interior y dan una luz amarilla. Si lo reemplazáramos por otra sal, litio, por ejemplo, el litio da un color rojo carmín en la llama, ¿sí? O el cobre da color verde. Bueno, eso según el elemento que se esté quemando ahí. Hablábamos más temprano con Ariel sobre la forma en la que nuestros ancestros producían el fuego. Bueno, nosotros hace mucho tiempo que usamos fósforos, ¿no? O algún otro recurso. Sobre la invención del fósforo, ¿tiene algo para contarnos, Flor? Sí, claro, se trata de uno de los inventos más importantes, ¿no?, de la historia de la humanidad, porque nos permitió conseguir fuego en forma instantánea. Estamos hablando de los fósforos, también llamados cerillas, que están compuestas por un material combustible, casi siempre es un pequeño palito o varilla de madera, que tiene en su cabeza una sustancia que al rasparla con una superficie rugosa adecuada, bueno, esta fricción produce calor, lleva a una temperatura de ignición y se enciende. Existen dos tipos de fósforos modernos. Los primeros son los integrales, donde el fósforo está en la cabeza de la varilla y con la fricción lo encendemos. Pero los que más conocemos nosotros son los fósforos de seguridad, donde necesitamos sí o sí que esta varilla raspe contra una superficie adecuada, rugosa, siempre lo vemos al costado de la cajita de los fósforos, porque en esa superficie está el fósforo realmente. Claro, el fósforo está en la cajita, claro, no en la cabeza. Tal cual. Por eso Bien. muchas veces cuando se moja o se gasta ya no enciende, ¿no?, el fósforo. Y en la historia de la invención del fósforo hay muchas serendipias, hay muchos descubrimientos casuales. El principal va a ser el de Henry Brand. Él es un alquimista alemán que en 1669 en realidad estaba tratando de buscar un elixir para tratar de transformar cualquier metal en oro, pero no lo consiguió. Pero lo que sí consiguió fue descubrir el fósforo, este elemento químico de la tabla periódica que se conoce con el símbolo de la P, ¿sí? Y a partir de allí se van a empezar a desarrollar diferentes innovaciones tratando de buscar el fósforo. Y otra serendipia muy importante fue la de John Walker, es farmacéutico y químico inglés, que en 1827 va a inventar los primeros cerillos a fricción, porque antes se habían hecho algunos intentos, pero había que sumergirlos en ácido sulfúrico para que encendieran. Imagínate lo peligroso que era eso. Sí, para encender un cigarrillo tardabas un montón. John Walker lo que va a comenzar a hacer es, va a comenzar a mezclar cloruro de potasio, azufre, azúcar, y lo va a mezclar con una varilla y va a ver que en su punta se forma como una especie de goma. Y va a tratar de limpiarlo friccionándolo en el suelo y ahí se va a encender. O sea, fue un descubrimiento
completamente casual de estas primeras cerillas a fricción. Pero no va a patentar ese invento y le van a ganar de mano. Va a ser Samuel Jones el que lo va a comenzar a comercializar bajo el nombre de Lucifer y el que realmente va a conseguir realizar algo de fortuna. Y después hubo realmente muchísimos avances, se comenzó a utilizar fósforo blanco, después se vio que el fósforo blanco en realidad era tóxico y se lo reemplazó por el fósforo rojo, hasta que llegamos a la invención de lo que son los fósforos de seguridad. Ahí ya hablamos de 1844 con los avances de Gustav Erik Pasch, es un inventor sueco también muy importante, que va a hacer esto, ¿no? Va a reemplazar el uso del fósforo blanco por el rojo y va a separar los componentes para tener los fósforos de seguridad. Y así podemos encender las hornallas en nuestra casa, gracias a esta invención que parece tuvo muchas casualidades y mucho azar en el medio. Vos podés mandarnos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. En redes sociales nos encontrás en Facebook como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_tv. Seguiremos hablando del fuego después de la pausa. Todo tiene un porqué. Continuamos en Todo Tiene un Porqué. El gran tema de hoy es el fuego. Ya hablamos de la historia de la relación entre la humanidad y el fuego. Hablamos de la química del fuego. Vamos a hablar en minutos del fuego y los bosques. Pero antes fuimos a visitar a Marcelo Medina. Marcelo es jefe de cuerpo de los bomberos voluntarios de La Boca para hablar de la historia de los bomberos voluntarios y las características de su trabajo. Lo entrevistamos y esto nos contó. ¿Cómo, cuándo y dónde surgen los bomberos voluntarios? En realidad la pregunta es muy amplia. Desde que el ser humano trabaja con el fuego siempre se nos escapó de las manos. Según cuenta la historia, en la época de Nerón, ya había grupos que en caso de una emergencia, de un fuego, como se le llama, actuaban llevando baldes de agua hacia el lugar. Nuestro trabajo es amplio. Consiste en intervenir y tratar de mitigar todo tipo de emergencias, ya sea de un fuego, un accidente de tránsito, un accidente hogareño, todo lo que es emergencia de la zona, nosotros lo manejamos. Bueno, acá se ingresa a los 14 años como aspirante a cadete, esa gente se capacita pero no sale incendio. A los 18 puedes ingresar como aspirante bombero, tenés un año de formación académica, que es todo lo que se refiere a incendio, primera intervención, primeros auxilios. A partir de año te recibís de bombero y después toda tu vida estás capacitándote. Bueno, nuestros equipos de trabajo e indumentaria son específicos, acorde a la ocasión. En un incendio estructural, nosotros lo que usamos son lo que se ve acá alrededor, que son equipos de protección personal, que están constituidos con Nomex y Kevlar. Eso nos protege hasta cierta temperatura, botas especiales que son dieléctricas y tienen plantillas de acero y cascos para cubrir la cabeza. A su vez, dentro de las intervenciones usamos equipos de respiración autónoma. Las precauciones que toma un bombero ante un incendio es primero salvaguardar la vida ajena, la vida. ¿Sí? Uno, como primero, es la vida de la persona que está afectada y la vida del bombero. Trabajamos con mucha precaución, verificamos el lugar que está siniestrado, tenemos un armado de equipo, o sea, la dotación sale con una armada ya de acá, cada quien cumple un rol, desde el oficial a cargo, que es el que verifica el lugar, ve qué tipo de emergencia es y qué es lo que se necesita para operar, y después, bueno, se empieza a operar. En caso de un fuego de gran magnitud, lo que se hace es proteger el lugar, proteger la vida y las viviendas linderas. Acá en la zona de Boca, las viviendas son de madera, o sea, cuando arde un conventillo, automáticamente se puede propagar a otro lugar, a otro recinto. Nosotros tratamos de proteger eso. El civil o la población común lo que tiene que actuar en caso de un incendio es de una manera muy, muy tranquila. Como primera medida, ver qué es lo que está pasando, sea chico o grande o por las dudas, lo primero que tiene que hacer es llamar a los bomberos, porque siempre es necesario que estén los bomberos y nosotros no tenemos problema de acudir, aunque sea que nos pasa la comida que se quemó. Si es algo que se ve que es grande, salir rápidamente del recinto, evacuar y esperar el arribo de los bomberos. En los hogares, siempre cuando uno se va, sobre todo ahora en las épocas de vacaciones, todo, tratar de desconectar el gas, la corriente eléctrica. En la diaria, fijarse que no haya ningún elemento en la cocina cerca de la hornalla. En invierno y los días de lluvias, no secar la ropa en las estufas.
controlar instalaciones eléctricas que sean acorde. Acá en Argentina surge, este es el primer cuerpo voluntario, el primero del país. Nace el 2 de junio de 1884 y nace a raíz de una necesidad en la zona de la Boca, en una zona precaria, una zona donde las casas, como aún, eran de madera y donde había fuegos. Bomberos acá no había en la zona, estaba lo que era policía, bomberos de la capital, que están donde ahora está el departamento de policía, y llegar acá en esa época, calle de tierra, era tardío. Entonces un grupo de vecinos genoveses que ya venían con experiencia de su país natal, con lo que es la parte de bomberos, decide crear un cuartel de bomberos, un cuerpo de bomberos, y se crea Bomberos Voluntarios de la Boca. Un abrazo grande a Marcelo y a todos los bomberos que hacen su trabajo tan noblemente para cuidarnos a todos. Vamos a pasar de los bomberos voluntarios ahora a los bosques y el fuego, y para eso convocamos a una nueva invitada. ¿Quién viene, Maxi? Hoy nos visita Corina Graciano. Es doctora en Ciencias Naturales, es ingeniera forestal por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en ecofisiología de especies forestales. Se desempeña como investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Fisiología Vegetal y se desempeña también como docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Muchas gracias, Corina, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es un incendio forestal y cuáles pueden ser sus causas? Bueno, un incendio forestal es un incendio que ocurre en un área donde haya bosques o nativos o plantaciones. Las causas pueden ser causas naturales, por un rayo, que son las menos frecuentes, y las más frecuentes son las causas de origen humano, pueden ser voluntarios o involuntarios. La manera involuntaria es la típica de tirar algo al costado de la ruta, que se inicie un fuego que termina avanzando sobre el bosque, o un fogón mal apagado cuando pasa un día de campo y se hace un asado en algún área de bosques. Bueno, o intencionales cuando por ahí subyace intenciones de que el bosque no sea bosque para liberar el área para fines inmobiliarios o para otros fines productivos. ¿Y cómo se combate un incendio forestal? Los incendios forestales, el mayor combate es a tierra, por tierra, ¿sí? O sea, si bien por ahí tienen mucha prensa los aviones hidrantes y son una herramienta, en realidad el combate principal siempre se produce por tierra. Pala, pico, motosierra para ir limpiando de combustible las zonas por donde viene avanzando el fuego, hacer calles cortafuego, que sería áreas donde, según la dirección en la que viene avanzando el fuego, se va a frenar. Entonces para eso hay que limpiar, cortar los árboles que estén, por eso hace falta motosierras, hachas para materiales pequeños, pala, rastrillos para ir sacando el material. Las herramientas son las típicas de trabajo, que por ahí tienen algunas prestaciones especiales en peso o en resistencia, porque son para combate de fuego, pero son herramientas tradicionales. ¿Sí? Interesante, porque volvemos a la química, ¿no? De lo que se trata con estas herramientas es de eliminar el combustible para que el fuego no siga avanzando. Exactamente, esa es la idea. Y entonces el fuego va a terminar de consumir un área donde viene avanzando, pero en algún momento, al no tener combustible, no va a poder avanzar, y ahí se protege lo que quedó del otro lado de la calle cortafuego. Corina, ¿y qué queda del otro lado? ¿Cuáles son las consecuencias de un incendio forestal? Hay incendios de distintas magnitudes. Hay fuegos, lo que se llaman ligeros, que puede ser que pasen rápidamente, para decirlo, por el piso del bosque, que quemen ahí, pero que los árboles queden las copas vivas. Esos fuegos, sea cual sea el origen, cuando son de origen natural, han forzado la evolución de determinadas características, que son especies, los árboles con cortezas muy, muy gruesas, ¿sí? La parte viva del tronco está de la corteza hacia adentro. Entonces, el alcornoque, que es donde se saca el corcho, es un extremo de corteza bien gruesa que protege contra el fuego. En Argentina, la araucaria araucana, por ejemplo, que tiene corteza gruesa, se supone que eso estuvo modulado por los incendios recurrentes, y entonces, bueno, fueron seleccionados positivamente los árboles con cortezas más gruesas. Entonces, si es un fuego ligero, esos árboles van a quedar, las partes superiores van a quedar, y va a haber un deterioro de lo que estaba abajo. Si el fuego es de mayor intensidad y mata quema la totalidad de los árboles, bueno, el daño es ecológico, la pérdida de flora y de fauna es mayor. Ahí, además de los árboles, está asociado a la fauna. Depende con la velocidad con la que se dé el fuego, los animales alcanzan a salir, y si tienen hacia dónde salir, ¿sí o no? Entonces, bueno, depende de cada caso, los impactos van a ser de menor o mayor magnitud. Si hablamos de incendios forestales, en los últimos tiempos se habló muchísimo aquí en Argentina y en todo el mundo de lo que fue el incendio en la zona de la Amazonia, ¿no?
¿Por qué se produjo ese incendio? Tenemos un informe, pero brevemente, ¿qué explicación tenés? Aparentemente, por lo que hay, fue justamente una intención de hacer un cambio del uso de la tierra, que deje de ser bosque para empezar a sembrar pasto para el ganado. Sí, sería eso, a priori lo que Eso, pasó. pero en varios focos al mismo tiempo, en muchos focos a la vez, ¿no? Organizado, sí. Bien, de una forma organizada, pasado, presente y futuro en el Amazonas, te presentamos este informe. En el pasado remoto, el fuego tuvo participación en importantes modificaciones que se produjeron en la selva amazónica, como lo demuestran pequeños pedazos de carbón enterrados en el suelo de la Mata Virgen encontrados en el municipio de Paragominas, en Brasil. En un fragmento superficial, la edad estimada era de 1700 años. A su vez, científicos del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia confirmaron que la presencia de este mineral también es frecuente en las regiones central y oriental, por lo que se deduce que en la antigüedad el fuego estaba probablemente asociado a los regímenes climáticos secos o a la mayor presencia de poblaciones humanas. En la actualidad, existe una gran semejanza entre las actividades de explotación forestal de la Amazonia Oriental y las que antecedieron al violento incendio que se produjo en el ecosistema de selva húmeda en Kalimantan, en Indonesia, entre 1982 y 1983, cuando se quemaron aproximadamente 37.000 kilómetros cuadrados. Ambas regiones cuentan con una mezcla de selva primaria, selva explotada y selva secundaria, además de pastizales y áreas agrícolas donde la explotación comercial de madera conduce a alteraciones bruscas en la estructura forestal. Al extraer de 4 a 10 árboles por hectárea, dañando entre el 25 y el 50% de la madera remanente, se eleva el potencial de ignición cada vez que el fuego es usado con regularidad. En Kalimantan, los agricultores lo utilizan para limpiar sus sembradíos, y en la Amazonia lo usan en la selva ya desbravada. Ante semejante panorama, basta que se tenga un año seco con bajo índice de lluvias para que se propague rápidamente. Por lo tanto, para evaluar qué áreas se encuentran propensas a este tipo de catástrofes, es necesario tener en cuenta la distribución anual de las precipitaciones y también la cantidad absoluta de agua que cae en ese período. En el caso de la Amazonia brasileña, casi el 50% recibe menos de 2.000 milímetros por año, dato que revela que existen condiciones para que se produzcan incendios de grandes proporciones en las regiones este y sur. En esas zonas de riesgo, además de una acción perjudicial de deforestación por parte de productores, madereros y agricultores, existen condiciones climatológicas que favorecen el fuego. Un análisis de los índices de precipitación en los primeros 7 años de la década de 1980, con datos recogidos en 90 estaciones meteorológicas de la Amazonia, permitió comprobar que incluso las áreas más húmedas, durante los periodos menos lluviosos, presentaban un mínimo de 12 días sin agua. Como ya se sabe, el uso del fuego es un poderoso agente de transformación de la selva y si no se lo controla, puede volverse muy peligroso. De hecho, durante agosto de 2019, el Amazonas fue arrasado por incendios, en algunos casos provocados para utilizar el suelo para la ganadería y la siembra de soja. El gran problema es que la aplicación indiscriminada de quemas forma parte de toda una concepción inadecuada de desarrollo que aún se mantiene en expansión en esta zona. De no tomarse los recaudos correspondientes, como la implementación de un control rígido y de una legislación adecuada, esta práctica podría cambiar irreversiblemente las características básicas de este bioma. Ahora, Corina, hubo mucha discusión, ¿no?, alrededor de los incendios de agosto de 2019 en la Amazonia. Digo, ¿fueron incendios extraordinarios para el historial de incendios de este tipo en la región? ¿Fueron un incendio más? No, fueron extraordinarios en la cantidad de incendios y en la superficie que cubrieron, acompañado con que fue un año seco, entonces se produjo una expansión mayor del área. O sea, aparentemente lo que ocurrió fue que se quiso quemar un área, pero por las condiciones climáticas se extendió mucho más allá de lo que se quería quemar originalmente. Se les descontroló. Se descontroló. En ese momento, además del de Brasil, que tuvo mucha prensa, también hubo incendios en otros países, en Bolivia. Misiones estaba con alerta, ¿sí?, porque había mucho riesgo de incendios. Y el fuego es una herramienta. Es una continuidad de la misma selva, igual lo que estaba ardiendo, ¿no? Sí, no es exactamente la amazónica, pero sí, es un bioma similar que estaba con las mismas condiciones.
Y en Misiones, de hecho, tenía alerta porque el fuego se lo utiliza habitualmente para, aun cuando se cosecha la madera de plantaciones, se utiliza el fuego para quemar los restos, que es algo que debería tenderse a disminuir, pero todavía existe. Y eso, en una situación, un año seco, si se descontrola, puede afectar, por ejemplo, el bosque nativo aledaño. Entonces, Misiones estuvo en alerta y prohibió aún los fuegos de manejo, ¿sí? Entonces lo extraordinario fue un año muy seco, la voluntad y organización de iniciar muchos focos de fuego, ¿sí? Y que se fue de escala, entonces produjo un daño a una superficie importante. Hablamos de descontrol en estos casos, pero ¿a qué se denomina fuego controlado? Un fuego controlado justamente es cuando se lo utiliza como herramienta de manejo, que puede ser utilizado para ir disminuyendo la capa de combustible para evitar que, si viene un fuego natural, el combustible disponible sea mayor y entonces el daño que produce el incendio es mayor. Entonces, cuando hablamos de capa de combustible, esto tiene que ver hojas con secas, lo que va quedando en el piso. Exactamente, ¿no? hojas, ramas. Entonces, por ejemplo, en Patagonia se propone utilizar un fuego rápido que quema ese combustible y de esa manera se salva el bosque. Si uno deja que se acumulen las capas, si llegara a ocurrir un incendio va a tener condiciones mucho más negativas que estos fuegos controlados. El fuego controlado tiene que controlarse en intensidad y en superficie. Claro. ¿Sí? O sea, qué cantidad de calor está liberando, porque eso es importante para que no produzca daño en los árboles. Y además, bueno, tiene que ser bien controlada la superficie. Se tienen que armar calles con cortafuegos, se tiene que seleccionar el día con el viento y la temperatura adecuada para que ese fuego sea controlado. Brevemente, sí. Corina, quiero hacerte dos preguntas más. La primera es, ¿está amenazada seriamente la Amazonia? ¿Es una amenaza real, inmediata? ¿Por el fuego? Sí. Lo que pasa es que la Amazonia ya está muy degradada a esta altura. Entonces, sí, es una amenaza este fuego y va a implicar que va a hacer falta hacer acciones concretas de restauración. Sí. Y la otra pregunta es, ¿qué son las zonas adaptadas al fuego? Justamente eso, por ejemplo, el ejemplo que yo les dije, en Patagonia, la araucaria que tiene corteza gruesa, que derrama naturalmente, entonces la copa queda solo arriba. Esos son un tipo de bosque que fue modulado por los fuegos recurrentes, entonces generó ese tipo de bosque, un bosque con individuos con cortezas gruesas y las copitas arriba, que entonces el fuego pasa por abajo y no le hace daño. En el Mediterráneo también hay los ecosistemas, la composición de los árboles está formado por árboles que de alguna manera pueden sobrevivir al incendio, o porque tienen corteza resistente o porque rebrotan una vez que son quemados. O sea, hay distintas estrategias de que sobrevivió a los individuos. Y hay, por ejemplo, un caso de unos pinos en Estados Unidos que tienen lo que se llaman conos erótinos, que se abren, queda el cono, la piña, ¿sí? Lo que se llama habitualmente la piña, con las semillas adentro, cerrado. Cuando hay un incendio se abre y se dispersan las semillas, ¿sí? Que quedaron años adentro del cono, y ahí el bosque efectivamente se quema, pero vuelven a germinar los mismos individuos de la misma especie y vuelven a formar el bosque. Entonces es un típico ejemplo, un ecosistema que está modulado por el fuego, ¿sí? Que sobrevive y es así por el fuego. Forma parte del fuego del ciclo natural. Exactamente, cuando se empezó a controlar el fuego, ese bosque empezó a cambiar en su estructura, pasó a ser otro tipo de bosque. ¿Sí? Era así por el fuego. No siempre hay que alarmarse entonces frente a un fuego en un bosque. A veces puede ser este el caso. Tenemos un informe sobre las áreas adaptadas al fuego. Algunos ecosistemas se conocen como áreas adaptadas al fuego y dependen de incendios frecuentes que promueven la diversidad de plantas y vida silvestre, a la vez que queman la acumulación de material vegetal vivo y muerto como hojas, ramas secas y árboles. Por ejemplo, en la región montañosa central del oeste de Estados Unidos, hábitat del pino ponderosa, las igniciones naturales ocurren en intervalos de 5 a 25 años. Se producen al nivel del suelo y son de baja intensidad. Como resultado, el fuego remueve los arbustos leñosos y la hojarasca, así como también libera los nutrientes y proporciona un buen sustrato para las semillas. Otra forma de conservar la salud de este bosque es provocando fuegos controlados para disminuir la acumulación de material combustible. Cuando los intervalos de quema son menores a 5 años, la hojarasca acumulada en la tierra no llega a ser inflamable y, por el contrario, si los periodos exceden los 10 años, se corre el riesgo de incinerar las copas, destruyendo de esta manera a los árboles.
Por su parte, el ecosistema de chaparral, compuesto de brezales y arbustos, se puede encontrar en varios lugares del planeta, pero los más importantes están a lo largo de la costa de Baja California y California. Allí se destacan las adaptaciones al fuego de algunas especies que producen semillas inactivas que necesitan de la ignición para germinar. Algo similar sucede en las montañas rocosas, donde se encuentra el ecosistema de pino contorta, que suele producir piñas cubiertas por resina que necesitan un desencadenante natural como el fuego para abrirse y liberar las semillas. En el caso del ecosistema de la pradera del oeste medio, común en Nebraska, Illinois, Iowa, Kansas y el Valle de Ohio, la combustión natural ocurre generalmente en ciclos de 5 a 10 años. Está compuesto principalmente por pastos y herbáceas. Luego del fuego, el crecimiento de especies nativas aumenta significativamente gracias a que la quema permite que la luz solar llegue al suelo y se altere tanto su pH como la disponibilidad de los nutrientes. En los páramos del pino rígido, muchos de los incendios se producen en las copas de los árboles, empujados por el viento, pero como estos árboles poseen una corteza gruesa que los protege del calor, pueden volver a germinar y además se reproducen por medio de piñas que necesitan de la ignición para abrirse. Por otra parte, este ecosistema alberga muchos insectos, plantas raras, tortugas y ranas, y algunos de estos organismos necesitan el fuego para dar forma a su hábitat o para sobrevivir ante la competencia con otras especies. Asimismo, los bosques de roble y nogal también tienen la capacidad de sobrevivir a incendios superficiales que quitan la sombra y la hojarasca profunda del suelo, creando las condiciones perfectas para su reproducción. Pero de la misma manera que el fuego desempeña una función importante para mantener la salud de ciertos ecosistemas, a causa del cambio climático y de su uso indiscriminado por parte de los seres humanos, ahora es también una gran amenaza. Del fuego estamos hablando esta tarde, en Todo Tiene un Porqué, y ahora hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa sobre el fuego tanto como nosotros y que te hayan quedado ganas de ir a investigar un poco más. Ariel, Diego, Corina, muchas gracias a los tres. Un placer tenerlos con nosotros. Paloma, Flor, Maxi, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa con más preguntas y más respuestas sobre otros asuntos, porque todo tiene un porqué. Hablábamos de fuego y este señor prendió fuego su guitarra delante de todos nosotros. Es Jimi Hendrix. En el año 67 junto a The Experience hacía esta canción que se llama Fire, Fuego. Chau, gracias. Let me stand next to you.